Se para en un escenario, frente a su propio hijo, y se rompe. No puede hablar. Las lágrimas le ganan la batalla. Detente y piénsalo. Este hombre lo tenía todo. Cosa más deseada de la televisión mexicana. 5 hijos, dinero, fama, aplausos que no se acababan. Lo tenía todo, menos a sí mismo. Hoy te voy a contar 7 verdades detrás del aplauso de Eduardo Capetillo, y te voy a avisar cuando llegue cada una. No te vas a perder ninguna. 1. El día en que las redes lo mataron, y miles lloraron una muerte que jamás ocurrió. 2. El apellido que él mismo, en público, salió a negar. 3. La noche en que lo corrieron de la televisión mexicana, en vivo, delante del país entero. 4. El día en que lo dieron por acabado, y el internet entero se le echó encima. 5. La lata que abría a escondidas, solo, cada noche, para no sentir. 6. El rumor de 2025, que casi derrumba 33 años de matrimonio. Y 7. Las lágrimas frente a su hijo. Guarda bien esta. Es la que lo cambia todo. 7 verdades. Un solo hombre. Y una lección que quema. Se puede tener el mundo entero a los pies, y estar completamente vacío por dentro. Y déjame decirte algo desde ahora, para que sepas qué clase de historia es esta. Aquí no te voy a inventar amantes. No te voy a inventar divorcios. Te voy a contar lo que él mismo confesó, con su propia voz. Y es más fuerte que cualquier rumor, porque al final, lo que se siembra, se cosecha. Y este hombre tuvo que perderlo casi todo por dentro, para entender lo que ya tenía. Quédate conmigo, porque esta historia no termina donde tú crees. Para entender el vacío, hay que volver al principio. 13 de abril de 1970, Ciudad de México. Nace Eduardo Capetillo Vázquez. Y nace ya con un apellido que pesa. Los Capetillo no eran una familia cualquiera. Eran una dinastía de toreros. Su padre, Manuel Capetillo, fue una leyenda del toreo mexicano. Un hombre que se jugaba la vida frente a un toro, mientras miles de personas gritaban su nombre en la plaza. Y hasta la historia de su madre estaba marcada por ese mundo. María del Carmen, española, a quien la familia llamaba con cariño Yeya, había estado casada antes con otro torero famoso, Carlos Arruza. Toda una vida atravesada por la arena, el público, el aplauso o la tragedia. En esa casa, el valor de un hombre se medía en una sola cosa, en la plaza, frente al público, bajo la mirada de todos. Imagina crecer así. Aprendes, desde niño, que te aplauden cuando actúas, que te miran cuando brillas, que el cariño llega después del espectáculo. Guarda ese detalle, porque va a explicar todo lo que viene después. Y fíjate qué curioso, porque el asunto del apellido lo perseguiría toda la vida. Años más tarde, cuando murió otro actor famoso, Raimundo Capetillo, medio país dio por hecho que eran familia, y a Eduardo le llovieron los mensajes de condolencia. Él tuvo que salir en público a aclarar algo insólito, que ese Capetillo y él no tenían lazo familiar. Guarda también esta, volveremos a ella, porque dice más de lo que parece sobre un hombre obsesionado con cuidar su nombre. Pero regresemos al niño. Siendo casi un adolescente, Eduardo entra al mundo del que ya nunca saldría. Concursa en Juguemos a Cantar. Queda en segundo lugar con una canción llamada Mi Grupo Toca Rock. Y en noviembre de 1985, con apenas 15 años, ocupa un lugar que lo marca para siempre. Entra a Timbiriche, reemplazando a Benny Ibarra. 15 años, y ya lo gritaban miles de personas. ¿Suena a sueño cumplido? Escucha bien, porque justo aquí empieza la trampa. Un niño que aprende que solo existe cuando lo aplauden, se convierte en un adulto que necesita el aplauso para sentir que vale algo. No se lo enseñaron con maldad, se lo enseñó el escenario. Cada reflector le repetía lo mismo: vales cuando funcionas. Y cada grito del público le llenaba, por un segundo, un hueco que él todavía no sabía ni nombrar. Y ese hueco iba a crecer. Detente y piénsalo un momento. ¿Cuántas personas conoces que lo lograron todo, y por dentro seguían sintiéndose vacías? Tú, que alguna vez alcanzaste algo que tanto deseabas, y no te llenó como imaginabas. Tú lo entiendes. Porque el vacío no distingue entre ricos y pobres. No le importa cuántos te aplaudan.
y a este niño convertido en ídolo le iba a cobrar cada aplauso, con intereses. Lo tenía todo, menos a sí mismo. Lo que Eduardo eligió, años después, para tapar ese vacío, casi le cuesta a su familia entera. Para entender cómo un hombre que lo tenía todo, terminó escondiéndose de sí mismo, hay que ver primero lo rápido y lo alto que subió. Porque nadie sube tan rápido sin pagar un precio. Después de Timbiriche, Eduardo no se apagó. Al contrario, se lanzó como solista y vendió discos por millones. Y dio el salto a las telenovelas, una tras otra. Alcanzar una estrella, Baila conmigo, y en 1994, la que lo convirtió en leyenda mundial, Marimar, junto a Thalía. Una historia que cruzó fronteras, idiomas, océanos. Más de 150 países. Su rostro colgaba en las paredes de adolescentes que ni siquiera hablaban español. Imagina la escena. Tienes 20 y tantos años. Caminas por un aeropuerto en otro continente y desconocidos gritan tu nombre, en un idioma que no entiendes. ¿Cómo no perderte en algo así? Él mismo lo describió después, con una claridad que hiela. En ese mundo, dijo, el éxito se medía en 4 cosas: mucho dinero, mujeres, poder y rating. Ese era el termómetro, esa era la vara. Y con esa vara, Eduardo Capetillo lo tenía absolutamente todo. Pero escucha bien esta parte, porque aquí está la trampa que casi nadie ve. Cada una de esas 4 cosas es un aplauso. Dinero, aplauso. Rating, aplauso. Poder, aplauso. Todo lo que tenía era la misma medicina de siempre, la que aprendió de niño en la casa de los toreros. Vales cuando funcionas, vales cuando te miran. Y una medicina que solo tapa el hueco, nunca lo cura, solo pide más dosis. En medio de todo ese vértigo, en 1994, Eduardo toma la decisión más importante de su vida. Se casa con Bibi Gaitán, la mujer que todo México deseaba. Una boda transmitida en vivo, por televisión nacional, desde una hacienda en Morelos, con ella embarazada de su primer hijo. Un país entero, pegado a la pantalla, viendo casarse a la pareja del momento. Pero guarda este detalle, porque pocos lo saben. Esa boda casi no ocurre. Él lo confesó años después, que en aquel momento, casi todos sus seres queridos, la gente más cercana, le dijeron lo mismo: no te cases, estás muy joven, es un error, te vas a divorciar. No lo hacían con mala intención, pero se lo dijeron, uno tras otro. Y Eduardo, por una vez, no le hizo caso a la razón, le hizo caso al corazón. Se casó. Guarda eso también, porque 33 años después, esa misma decisión que todos le criticaron, sería lo único que lo mantendría en pie. Llegan los hijos, uno tras otro, hasta 5. Una casa llena. Las fotos son perfectas. Las sonrisas son perfectas. La vida entera parece sacada de un cuento. Y ahí lo tienes. El galán, la reina, los hijos, la mansión, los viajes, portada tras portada. Pero tú ya lo sabes. Ya te lo advertí. El vacío no se ve en las fotos. Porque detrás de cada aplauso, detrás de cada portada, había un hombre que empezaba a hacerse una pregunta terrible. Una pregunta que no se atrevía a decir en voz alta. Si lo tengo todo, ¿por qué no soy feliz? Él mismo lo confesaría, con todas sus letras, en el programa De Primera Mano, que se sentía infeliz teniéndolo todo. Un sueldo impresionante, una esposa divina por dentro y por fuera, hijos maravillosos, abundancia en todo, y por dentro, nada. Un dolor que no sabía ni de dónde venía. Detente aquí un segundo, porque esa frase es de las más honestas que un ídolo ha dicho jamás. No dijo, me faltaba dinero. No dijo, me faltaba fama. Dijo lo contrario, que teniéndolo todo, se sentía el más pobre por dentro. Lo tenía todo, menos a sí mismo. Y cuanto más ganaba afuera, más se vaciaba adentro. Ahora, quédate muy quieto, porque aquí la historia cambia de color. Llega un punto en que ese vacío ya no se aguanta. Ya no basta el aplauso. Ya no basta el rating. El hueco pide algo más fuerte. Y Eduardo, como millones de personas que sufren en silencio, encuentra un paliativo. Uno legal. Uno que estaba a la mano. El alcohol. Él lo contó, años después, con una honestidad brutal.
No lo dijo un periodista. No lo dijo un enemigo. Lo contó él, con su propia voz, en programas de televisión como De Primera Mano y Siéntese quien pueda, que la infelicidad y el vacío interno lo empujaron a buscar algo que le quitara el dolor. Y lo primero que llegó fue la botella. Pero el alcohol fue apenas la puerta de entrada. Guarda este detalle, porque es de los más duros de toda la historia. Y volveremos a él. Con el tiempo, Eduardo logró dejar el alcohol. 16 años sin una gota, llegaría a decir. Pero soltar una adicción no siempre significa soltar la enfermedad. Muchas veces, solo cambia de disfraz. Y en su caso, el vacío encontró una nueva forma de llenarse. Los medicamentos. Sedantes, benzodiazepinas, fármacos para la ansiedad, para el sueño. Y confesó algo que pocos entienden, que quitarse las benzodiazepinas le costó más trabajo que dejar el alcohol, porque cuando le quitaban el ansiolítico, la ansiedad se disparaba. El cuerpo entero le pedía volver. Piénsalo un segundo. El hombre que medio planeta veía como el galán perfecto, el marido perfecto, el padre perfecto, peleaba una guerra que nadie veía. Una guerra que se libraba en silencio, en casa, cuando ya se habían apagado las cámaras. Lo tenía todo, menos a sí mismo. Y nadie, ni siquiera en su propia casa, sabía del todo lo que pasaba cuando se apagaban las luces. Antes de entrar a lo más profundo de esa guerra silenciosa, tenemos que saltar hacia adelante, hasta el año 2025. Porque para entender el precio de esta historia, primero hay que ver hasta dónde llegó la gente para inventarle un final. Abril de 2025. Un video empieza a circular en TikTok, apenas 56 segundos. Una narración dramática, una música triste y un mensaje demoledor. Eduardo Capetillo había muerto. Un accidente en casa, decían. El mundo del espectáculo mexicano, de luto. Y la gente lo creyó. Imagina la escena. Miles de personas, en cuestión de minutos, llenando los comentarios de despedidas. Descanse en paz. No puede ser. Se nos fue un grande. Gente llorando, de verdad, frente a su teléfono, por un hombre que en ese momento estaba vivo, en su casa, con su familia. Todo era falso, completamente falso. Una mentira de 56 segundos, fabricada para generar clics y alarma. Su propia esposa, Bibi Gaitán, tuvo que salir a desmentirlo, compartiendo imágenes recientes, en familia, sonriendo. Pero detente y piénsalo. ¿Qué clase de mundo llora la muerte inventada de un hombre, mientras ignora el dolor real que ese mismo hombre cargó durante años en silencio? A la gente le fascinaba imaginar su final, su caída, su tragedia. Ahí tienes la primera verdad resuelta. Lo mataron en redes, y miles lo lloraron, cuando estaba más vivo que nunca. Pero esa fue apenas la primera vez, porque no sería la última en que intentaran enterrar a Eduardo Capetillo. Y la pregunta queda flotando, como una sombra sobre todo lo que viene. ¿Por qué el mundo insiste tanto en verlo caer? Lo tenía todo, menos, quizás, el derecho a que lo dejaran en paz. Guarda esa pregunta, porque ahora vamos a la segunda verdad, y es una de las más extrañas de toda esta historia. ¿Recuerdas lo que te dije al principio, sobre el apellido? Aquí está. Retrocedamos a julio de 2020. Muere, por complicaciones de COVID, un actor muy querido de las telenovelas, Raimundo Capetillo. Un primer actor, de 76 años, rostro conocido de melodramas como Rosa Salvaje. Y en cuanto se anuncia su muerte, pasa algo curioso. A Eduardo Capetillo empiezan a llegarle mensajes de condolencia. Cientos, miles, porque medio país daba por hecho una sola cosa, que eran familia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Eduardo decide no quedarse callado. Graba un video y sale, en público, a aclarar algo insólito. Lamenta la muerte del actor, agradece el cariño, pero deja una cosa muy clara, que el fallecido Raimundo Capetillo y él no tenían ningún lazo familiar. Detente y piénsalo. Un hombre, en pleno duelo nacional por otro, tomándose el trabajo de aclarar, con nombre y apellido, que ese muerto no era de su sangre. Y aquí vienen las dos versiones, porque las hay. Algunos medios de la época señalaron que, en realidad, sí había un parentesco lejano, que los padres de ambos habrían sido primos, lo que los volvería, técnicamente, primos en segundo grado. Otros
tomaron la palabra de Eduardo al pie de la letra. La gente en redes reaccionaba sorprendida. Yo pensé que eran hermanos. Toda la vida creí que eran parientes. Pero fíjate en lo que de verdad importa. No si eran o no primos lejanos, sino lo que ese gesto revela. Aquí tienes a un hombre que, incluso en un momento de luto ajeno, sentía la necesidad de definir con precisión su nombre, su apellido, su imagen, de poner orden en lo que el público pensaba de él. Guarda ese detalle, porque este mismo hombre, tan cuidadoso con su apellido hacia afuera, por dentro, no se soportaba ni a sí mismo. Cuidaba con obsesión el nombre que el mundo veía, y descuidaba por completo al hombre que vivía detrás de ese nombre. Y esa contradicción lo iba a estallar en vivo, delante de todo un país. Vamos a la tercera verdad, y es la noche en que Eduardo Capetillo detonó su propia carrera en vivo, delante de todo México. Año 2011, TV Azteca, el reality de canto más visto del país, La Academia. Eduardo era el director del programa. Su esposa, Bibi Gaitán, una de las conductoras. La pareja perfecta, ahora al frente del show más popular de la televisión. Todo marchaba con normalidad, hasta que una revista de circulación nacional publicó algo que lo cambió todo. Y aquí, escúchame con mucho cuidado, porque hay dos versiones, y las dos importan. Una revista aseguró un supuesto romance entre Eduardo y una de las concursantes del programa, una joven llamada Yanilén. Eso fue lo que se publicó. Eso fue lo que corrió por todo el país. Pero óyelo claro, porque es fundamental. Eso fue la acusación de una revista. Nunca se probó. Y tanto Eduardo como Bibi, y la propia Yanilén, lo negaron rotundamente. Ella negó las insinuaciones. Ellos negaron el romance. No hubo una sola prueba. Fue, según los reportes de la época, la versión de una publicación y nada más. Y sin embargo, lo que Eduardo hizo a continuación fue lo que de verdad encendió el escándalo. Imagina la escena. Transmisión en vivo. Millones de personas viendo. Y Eduardo, ofendido por lo que se publicó, decide responder. Pero no en una entrevista. No después. Ahí mismo. Al aire. La versión cuenta que se quitó el apuntador, ese aparato por el que la producción le daba instrucciones, para que nadie desde la cabina pudiera detenerlo. Desobedeció la orden expresa de no tocar el tema, y usó el tiempo nacional, en vivo, para confrontar el asunto. Le pidió a Yanilén que subiera al escenario. Frente a las cámaras, frente al país, negó las acusaciones. Y Bibi tomó la palabra también, para dirigirse directamente a la joven. Detente y piénsalo. Ponte en el lugar de esa muchacha. Una concursante, encerrada en un reality, sin sus defensas, de pronto confrontada en cadena nacional por el director del programa y su esposa. El conductor Rafael Araneda intentó calmar la situación, recordarle al público que ella estaba ahí sola, encerrada, sin manera de defenderse en igualdad. Fue tan fuerte, tan incómodo, que hasta hoy se recuerda como uno de los momentos más bajos en la historia de ese programa. Y la consecuencia fue inmediata. A Eduardo y a Bibi los corrieron, despedidos, los dos, de TV Azteca. Y desde el otro lado de la industria, en Ventaneando, la periodista Patti Chapoy arremetió contra ellos sin piedad. El escándalo no duró una noche. Durante semanas, ese momento se repitió, se juzgó, se comentó en cada programa de espectáculos del país. Ahora piénsalo bien, porque aquí está el nudo. ¿Qué viste en esa escena? Algunos ven a un hombre que estalló para defender su matrimonio, incapaz de quedarse callado mientras ensuciaban lo que más amaba. Un hombre que prefirió incendiar su propio trabajo antes que dejar pasar una mentira sobre su familia. Otros ven algo distinto. Ven a un hombre que no soportaba que tocaran su imagen perfecta. ¿Recuerdas al que salió a aclarar hasta un apellido? El mismo. Un hombre que usó su poder de director para acorralar a una joven que no podía defenderse en igualdad, que le importó más su reputación que la dignidad de esa muchacha. Un hombre defendiendo lo suyo, o uno que no toleraba una sola grieta en el retrato perfecto. Quédate con esa pregunta, porque dice mucho más de Eduardo Capetillo de lo que parece. Vamos a mitad del camino. Déjame recordarte lo que todavía te debo, porque lo mejor está por venir. Te debo 3 verdades. El día en que lo dieron por acabado.
y el internet entero se le echó encima. La lata que abría a escondidas, en la oscuridad, para no sentir, y las lágrimas frente a su hijo, esa que te dije que lo cambia todo. No te vayas, porque a partir de aquí, todo lo que viste cobra otro sentido. Cuarta verdad. El día en que lo dieron por acabado. Avancemos a 2024. Eduardo, ya mayor, ya lejos de sus años de galán absoluto, participa en un programa llamado Juego de Voces. Y ahí, en una de las galas, hace algo arriesgado. Junto a su compadre Eric Rubin, se sube a cantar Ella baila sola, uno de los grandes éxitos del corrido tumbado, el género de Peso Pluma y Eslabón Armado, el ídolo romántico de los 90, cantando la música de la nueva generación, y el internet lo destrozó. Imagina abrir tu teléfono y leer, sobre ti, cosas como estas. Ya retírate. A este hombre no le queda bien ningún género. Tu carrera está muerta desde hace 30 años. Comentario tras comentario. Miles de personas, muchas de ellas ni siquiera nacidas cuando él era el rey de las telenovelas, diciéndole que se apagara, que ya no era relevante, que ya fue. Detente y piénsalo. El hombre cuyo rostro estuvo en las paredes de 150 países, ahora era carne de burla en redes. El galán de Marimar, declarado acabado, en público, por una generación que no lo recordaba. Y aquí está lo que casi nadie notó. Fíjate en la ironía más grande de toda esta historia. El mundo lo estaba dando por muerto en el escenario, por acabado, por irrelevante, justo en el mismo momento en que por dentro, ese hombre estaba reconstruyéndose de las cenizas. Lo enterraban por fuera, cuando por dentro, apenas estaba volviendo a nacer. Lo tenía todo, menos a sí mismo. Y en ese mismo escenario donde lo daban por muerto, estaba a punto de confesar algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Quinta verdad, y es la más difícil de escuchar de toda esta historia. Volvamos a esa guerra silenciosa que se libraba puertas adentro. Ya te conté que Eduardo dejó el alcohol. 16 años sin una gota. Lo dijo con orgullo. Pero recuerda lo que te advertí. Soltar una adicción no siempre es soltar la enfermedad. A veces solo cambia de cara. Y en su caso, el vacío se pasó a los medicamentos, a las benzodiazepinas. Y esas, confesó él mismo, fueron las más difíciles de dejar. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que vino cuando su cuerpo, desesperado, empezó a buscar por otro lado ese golpe de alivio que las sustancias ya no le daban. Guarda este detalle, porque no lo vas a olvidar. El cerebro de Eduardo, buscando llenar el mismo hueco de siempre, se volcó al azúcar. Él lo explicó con una honestidad que estremece. Dijo que todo lo que golpea el mismo lugar del cerebro, el sistema de recompensa, hace el mismo daño. El azúcar, el alcohol, las sustancias, el sexo, y hasta cada me gusta de las redes sociales, dijo, es una pequeña chispa de dopamina que te engancha igual. Cada vez que alguien le decía por Instagram que se veía bien, un pequeño chispazo. La misma trampa de siempre, con otra cara. Y entonces contó la escena. La escena que ningún fan del galán de Marimar hubiera imaginado jamás. De noche, a solas, Eduardo bajaba en silencio. Abría las latas de leche condensada y se las comía a cucharadas. Directo de la lata. Solo. En la oscuridad. Buscando en el azúcar el mismo consuelo que antes buscó en la botella y en las pastillas. Detente. Imagina la escena de verdad. El hombre que medio planeta deseaba. El rostro que colgaba en las paredes de adolescentes en 150 países. El galán perfecto. El marido perfecto. Escondido en su propia cocina, de madrugada, comiendo a cucharadas de una lata para no sentir. Subió casi 18 kilos. Su cuerpo cambió. Su rostro cambió. La gente lo notaba, lo comentaba, se preguntaba qué le pasaba al galán. Pero nadie sabía que ese cuerpo hinchado era el mapa de una guerra que se peleaba en la oscuridad. Y esto no me lo estoy inventando. No es el chisme de un periodista. Lo contó él mismo, con su propia voz, en programas como De Primera Mano, y Siéntese quien pueda. No es una versión de terceros. Es su propia confesión. Tú, que alguna vez buscaste tapar un dolor con lo primero que tuviste a la mano, comida, trabajo, el teléfono, lo que sea. Tú entiendes esto en el alma. No es debilidad, es un dolor que no encuentra su nombre.
El galán que el mundo entero envidiaba se escondía a comer en la oscuridad para no sentir. Lo tenía todo, menos a sí mismo. Y mientras él peleaba esa batalla puertas adentro, afuera el mundo seguía empeñado en escribir su tragedia. Lo cual nos lleva a la sexta verdad, el rumor más reciente, el de 2025. Y aquí quiero que me acompañes con mucho cuidado, porque lo que viene no te lo cuento como chisme. Te lo cuento como prueba de hasta dónde llega la gente para derrumbar a una familia que sigue de pie. Año 2025. La hija de Eduardo y Vivi, Alejandra, se casa. Y los padres no asisten a la ceremonia civil, celebrada en Madrid. Solo eso, una ausencia. Y con una ausencia bastó para encender toda la maquinaria del escándalo. De inmediato, ciertas voces del espectáculo se lanzaron. El periodista Javier Seriani difundió el rumor de una presunta infidelidad de Eduardo en Miami. La periodista Mandy Friedman fue más lejos. Aseguró que la pareja ya no vivía junta y que anunciarían su separación después de la boda de su hija. Se habló, incluso, de presuntos problemas económicos. Ese fue el rumor. Y corrió como fuego. Pero ahora escucha la otra versión, la que casi nadie amplificó con la misma fuerza. Nada de eso se comprobó. Nada. Fueron señalamientos de periodistas, no hechos confirmados. Y del otro lado, la familia respondió. El hijo mayor, Eduardo Capetillo Jr., salió a desmentirlo directamente, con una frase que lo dice todo, que a sus pobres papás, a cada rato, les inventan algo, que hasta lo matan cada tanto. Dijo que hablaba con ellos casi todas las noches, y que no veía absolutamente nada de una separación. Y los propios Eduardo y Vivi lo negaron. Reaparecieron juntos, sonrientes, una y otra vez. Vivi dijo algo muy sabio sobre demandar a quienes esparcen rumores, que cuando uno reacciona a las provocaciones, se le regresan. Que la paz no está afuera, está adentro. Ahora bien, hay que ser justos, porque hay una sombra más vieja en esta historia. Durante años, a Eduardo se le señaló de algo, de haber desaparecido a Vivi, la mujer más deseada de la televisión, que en la cima de su fama dejó su carrera. Muchos lo tacharon de machista, de controlador. Se habló hasta de reglas estrictas dentro de casa. La otra versión, la de ella. Vivi siempre ha dicho que apartarse de los escenarios fue su propia decisión, que para ella pesó más formar una familia que seguir creciendo su carrera. Dos lecturas de un mismo hecho, y solo ella sabe cuál es la verdadera. Detente y piénsalo. 33 años de matrimonio, 5 hijos, y todavía, en 2025, hay quien se esfuerza por verlos caer, por escribirles el final, por inventarles la ruptura. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo necesita tanto derrumbar lo que se ve firme? Guarda esa pregunta, porque la respuesta está a punto de llegar, en el escenario, en el momento que lo cambia todo. Junta ahora todas las piezas. El niño que aprendió que solo valía cuando lo aplaudían. El galán que conquistó 150 países y seguía sintiéndose hueco. El alcohol, las pastillas, la lata en la oscuridad. El hombre al que un hombre no puede huir de sí mismo para siempre. Tarde o temprano, la verdad busca la salida. Y en el caso de Eduardo, la verdad salió en el lugar más inesperado de todos. En el mismo lugar donde había fingido ser feliz durante 40 años. En el mismo escenario donde el mundo lo acababa de dar por muerto. Un escenario. Hasta que una noche, el corazón de esta historia. Año 2024. El programa Juego de Voces, de TV Azteca. Sí, el mismo escenario donde el mundo lo acababa de dar por acabado, por irrelevante, por viejo. Ese mismo. La idea del programa era hermosa. Reunir a padres e hijos famosos, cantando juntos, sobre un mismo escenario. Y Eduardo compartía ese escenario con su hijo mayor, Eduardo Capetillo Jr., el primer hijo, el que nació en 1994, en plena boda televisada, en plena cima de la fama de su padre. El niño que creció mientras su papá peleaba, en silencio, esa guerra que nadie veía. Piénsalo un segundo. Frente a millones de personas, Eduardo dejó de actuar por primera vez en su vida. Imagina la escena. El galán, el ídolo, el hombre de la sonrisa perfecta, el que cuidaba su apellido a su hijo por las ausencias, por todos los momentos en que estuvo sin estar.
y dijo una frase que deberías guardar para siempre, porque encierra en el cumpleaños, pero la mente ausente, anestesiada, intoxicada, lejos, presente en la foto, ausente en la vida. ¿Recuerdas lo que te dije? El vacío no se ve en las fotos. Pues el niño de aquellas fotos perfectas sí lo sintió, lo vivió. Creció con un padre que estaba sin estar. Eduardo confesó que las adicciones lo rebasaron, que las sustancias hacían una sola cosa por él, lo ayudaban a no sentir, y que por eso estuvo ausente en los años que jamás va a poder recuperar. Lo dijo con la voz rota, como quien por fin suelta un peso de décadas, que el tiempo perdido no lo puede recuperar, que no hay dinero, ni fama, ni aplauso que le devuelva un solo cumpleaños al que llegó con el cuerpo, pero no con el alma. Y entonces pasó algo que le da la vuelta a toda la historia. Su hijo. El hijo al sostuvo, sobre el escenario, al padre que alguna vez no supo sostenerlo a él. Detente aquí. Quédate en esta imagen. Grábatela. Porque mira lo que está pasando de verdad. Durante toda su vida, Eduardo Capetillo se subió a escenarios a fingir que estaba bien, a actuar la felicidad, a cambiar aplausos por el amor que aprendió a mendigar de niño en la casa de los toreros. El escenario era su máscara, el lugar donde se escondía a plena luz. Y en este escenario, por fin, no fingió nada. No actuó, no buscó el aplauso, no cuidó su imagen. Dijo la verdad más fea y más humana que tenía guardada. Lloró de verdad delante de todos. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que fue en el mismo lugar donde el mundo lo había enterrado. En el mismo escenario donde lo dieron por acabado. Ahí, exactamente ahí, volvió a nacer. Toda de su propio hijo. Lo tenía todo, menos a sí mismo. Y esa noche, sobre ese escenario, llorando en los brazos de su hijo, por primera vez en su vida, se tuvo a sí mismo. Y aquí es donde esta historia se separa de todas las demás. Porque tú viniste esperando una caída, una tragedia, el final oscuro del galán. Eso es lo que el mundo quería escribirle. ¿Te acuerdas? Lo mataron en redes. Lo dieron por acabado. Le inventaron amantes. Le anunciaron el divorcio. Le desearon la ruina una y otra vez. Pero se cosecha lo que se siembra. Y aquí está la verdad más incómoda para quien buscaba escándalo. Eduardo Capetillo no sembró traición, sembró ausencia. Y por dolorosa que fuera, la ausencia se paga distinto a la traición. La traición se cobra con caída. La ausencia se cobra con la oportunidad de volver. Y él volvió. Hoy, Eduardo lleva alrededor de 17 años sin alcohol. Dejó las pastillas. Y no lo hizo solo apartando las sustancias, sino cambiando por dentro la manera de vivir. Cuida su cuerpo, cuida su mente. Aprendió que su enemigo nunca estuvo en la botella ni en la lata, sino en la forma en que buscaba llenar el hueco. Y lo más importante, cambió por completo la vara con la que mide su propia vida. Escucha cómo lo dice ahora, y compáralo con el hombre del principio. Antes, el éxito era dinero, mujeres, poder, rating, puros aplausos. Hoy dice que su verdadero éxito es otro: tener una esposa maravillosa, unos hijos nobles, buenos, auténticos, realizados. Que esa plenitud que le toca vivir como ser humano, ese es su verdadero éxito. ¿Lo escuchaste? Ya no habla de rating, habla de plenitud. El niño que aprendió que valía por el aplauso, se convirtió en un hombre que aprendió que vale por lo que ama. Y esa familia que tantos quisieron derrumbar en 2025, sigue ahí, de pie. 33 años de matrimonio. Y aquí un detalle que casi nadie sabía. Al cumplir 25 años juntos, Eduardo y Vivi renovaron sus votos. En privado, en la capilla del rancho. Sin cámaras, sin país entero mirando. Solo ellos, sus hijos y su fe. El hombre que se casó en vivo, ante millones, eligió, para lo más sagrado, el silencio y la intimidad. Dime tú si eso no es la mejor respuesta a todos los que le inventaron la ruptura. Pero la vida, que da segundas oportunidades, también cobra sus cuentas. En enero de 2026, a Eduardo se le fue lo más grande. Murió su madre, doña María del Carmen, su yeya, la española de la familia de toreros, la última testigo viva del niño que aprendió, en aquella casa, que el amor se ganaba en la plaza. Detente y piénsalo. Piensa en lo que hubiera sido enterrar a su madre en sus años más oscuros.
ausente, intoxicado, presente, sin estar, perdiéndose hasta el último adiós. Pero no, esta vez, Eduardo enterró a su madre sobrio, presente, entero, rodeado de la esposa y los hijos que estuvo a punto de perder. Le dijo adiós de verdad, con el alma completa. Y esa, quizás, es la cosecha más grande de todas. Llegar a tiempo porque los que lo mataron en redes tenían razón en una sola cosa. Un hombre sí murió en esta historia, pero no el de carne y hueso. El que murió fue el otro Eduardo, el que fingía, el que cuidaba su apellido y descuidaba su alma, el que se escondía a comer en la oscuridad, el que estaba sin estar. Ese sí se fue. Y del duelo de ese hombre nació el que hoy puede mirar a su hijo a los ojos. Volvamos, por última vez, al principio. A esa imagen del hombre de 54 video, esa imagen parecía el retrato de una derrota. Un ídolo llorando en televisión. Ahora ya sabes la verdad. No estabas viendo una derrota. Estabas viendo el... Por fin dejó de actuar y se encontró a sí mismo. Lo tuvo todo y le faltaba lo único que de verdad importaba. Y al final, lo consiguió. Se tuvo, por fin, a sí mismo. Y esa es la lección que se lleva quien vio esta historia hasta el final. El vacío nunca estuvo allá afuera. Ni en la fama, ni en el dinero, ni en el aplauso. Estaba adentro. Siempre estuvo adentro. Y ningún reflector del mundo alcanza a iluminar lo que uno se niega a mirar por dentro. Y ahora quiero tu veredicto, porque esta historia tiene un punto que divide. En aquella noche de la academia, cuando Eduardo tomó el micrófono sin permiso y confrontó a esa joven en vivo, ¿viste a un hombre defendiendo a su familia como un león? ¿O a un hombre que no soportó una sola grieta en su imagen perfecta? No hay respuesta fácil. Escríbeme, en los comentarios, ¿de qué lado estás y por qué? Pero más allá de aquella noche, esta historia deja una sola pregunta que nos toca a todos. Dímelo, con el corazón. ¿El aplauso de los demás te llena de verdad o te vacía? ¿Alguna vez tuviste todo y aún así te faltaba algo por dentro? Te leo. Cuéntame tu historia. Y si esta historia te movió algo, si sentiste aunque sea un poco de lo que Eduardo cargó en silencio, suscríbete al canal. Quédate con nosotros, porque detrás de cada aplauso siempre hay una verdad que nadie te contó. Hasta la próxima.